Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y para no perder mucho tiempo, pues os digo lo mismo de siempre. El que tenga intención de operar en Binance tiene un link de referidos con un 20% de descuento en comisiones para siempre. Lo tenéis ahí en la descripción. Y vamos directamente con una noticia. Bueno, primero comentamos un poco el mercado. Antes de entrar en noticias, lo vemos el Bitcoin casi en 55.000. De hecho, el máximo ha sido 54.815 y estamos muy cerca de ese máximo ahora mismo. O sea que está cerrando bastante bien. El día ha sido muy positivo. Ya habíamos salido desde hace 2 días de esta zona de congestión, rompiendo con ese cuerpo de la vela, las velas anteriores, y solo nos quedaba ir hacia esa zona de los 55.000, como ya decíamos. Zona de 55.000 que no tiene por qué quedarse ahí. Esa era la primera zona de resistencia, pero decíamos cuando hablábamos de este precio que podíamos ir desde 55.000 hasta los máximos. Los máximos no sé si los va a superar del tirón o simplemente esto es la onda B de un movimiento correctivo y todavía quizás nos queda un nuevo descenso a tocar la línea de tendencia de largo plazo, que es la que tenemos en uno de los gráficos que solemos mostrar cuando hacemos el análisis. Bien, de momento no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos o intuimos o se nota, se palpa en el mercado, es que están entrando inversores importantes de nuevo. No han dejado de entrar, porque incluso en las bajadas ya recordamos cómo compró MicroStrategy más bitcoins, pero no es la única que compró, porque los de MicroStrategy ya nos dijo a qué precio lo había comprado y cuándo. Y después de la compra de MicroStrategy, esto ha empezado a subir. O sea que no han sido ellos los que lo han subido. Ellos compraron cuando tenían el dinero, básicamente, y compraron de las últimas veces en la zona baja. Y de hecho, compraron antes de que se produjese toda la caída, porque su última compra grande, cuando pidieron esos bonos de 900 millones o 1.000 millones de dólares, no recuerdo exactamente cuánto llegó a ser al final la cifra, compraron a 52.000 y pico los Bitcoin. Entonces compraron antes de toda la caída. Entonces, si ellos ya han comprado durante toda esta fase bajista, incluso antes de que fuese la caída, estas subidas ya estamos sospechando que tienen que ser de algún otro inversor importante. Y algún otro inversor importante que está comprando grandes cantidades, porque MicroStrategy compró a 52.000 y pico mil millones de dólares y el precio sigue bajando. Con lo cual, alguien muy fuerte está comprando ahora y pequeños inversores no son, porque los pequeños inversores, una vez más, cuando el mercado corregía y daba una nueva oportunidad de entrada, en lugar de aprovecharla, bueno, muchos sí la aprovecharon, pero muchos otros, una mayoría que se leía por ahí por internet en general, por foros y por donde pudieses leer, una gran mayoría estaban diciendo que nos íbamos para abajo, que nos íbamos a 30.000, que nos íbamos a 18.000, incluso había quien decía de 10.000. Cosas absurdas, porque muestra un total desconocimiento de los ciclos del mercado de Bitcoin, porque ahora mismo estamos todavía a la mitad del ciclo alcista. O sea, es absurdo decir que vaya a ir a 10.000, pero lo sabía, ¿no? Entonces, esos no son los que están llevando el precio ahora al alza, son los grandes inversores los que están llevando el precio al alza. No sabemos quiénes, algunos de ellos sí han dado la cara. Esta mañana decíamos una empresa noruega, también decíamos un fondo en Asia. Es decir, se va sabiendo algunos, pero hay algunos otros que no sabemos que están comprando y estarán comprando grandes cantidades de Bitcoin. Porque si no, no puede subir el precio tanto. Porque si con 1.000 millones MicroStrategy no fue capaz de parar la bajada que tuvimos hasta los 43.000, pues tiene que estar entrando muchísimo más que 1.000 millones para estar haciendo la subida que estamos haciendo. O simplemente también la oferta ha disminuido o desaparecido casi por completo. Una de las dos o las dos a la vez son las razones de que el precio esté subiendo de esta manera, pero no tiene nada que ver con los pequeños inversores. Por lo tanto, si no tiene nada que ver con los pequeños inversores y son los grandes los que están comprando, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que los grandes, comprar. No podemos vender, porque el precio seguirá subiendo. Si están comprando los grandes, que son los que tienen la pasta, nosotros solo tenemos que dejarnos llevar. Lo dije en algún otro vídeo, nosotros nos tenemos que dejar llevar como un corcho en la corriente de un río, a favor de la corriente.
Nada de intentar nadar en contra, que eso cansa mucho y no avanzas nada. ¿La corriente hacia dónde va? Hacia arriba. Pues nosotros vamos con la corriente. Y nada de intentar luchar en contra de la corriente, hacer operaciones de venta para comprar más barato. Eso es ir contra la corriente. Y si vas contra la corriente, al final puede ocurrir, lo más normal, es que te canses y el río te arrastre. Te arrastre y acabes ahogado. Y es lo que les pasa a los que intentan ir contra la corriente en los mercados, en cualquier mercado, y en concreto contra el Bitcoin le ha pasado a infinidad de personas que han intentado ir contra la corriente desde que estamos en los 5.000, desde que estábamos en los 5.000 el año pasado. Han intentado ir en contra de la corriente y se han ahogado, financieramente hablando, claro, porque se han quedado fuera. Bien, viendo cómo está el mercado, positivo, muchas altcoins subiendo, lo que decía la mañana, vamos a tener que tener ya precaución con las altcoins. Están dando mucha rentabilidad a algunas altcoins, no todas, pero algunas sí. Fijaros, por ejemplo, CHR, que hace 2 días estábamos hablando en 145, que era zona de compra, y hoy la tenemos en 437 y ha llegado a estar por encima de 470. Entonces ya hay que ir tomando beneficios. Lo decía a la mañana. Pues te sales hoy de un 1% de la cartera de altcoins a Bitcoin. Siempre hablamos de salirnos a Bitcoin, ¿eh? Nosotros no estamos hablando nunca de fiat. Fiat solo es el dinero que tienes que tener al principio para comprar Bitcoin, o periódicamente para comprar Bitcoin, o gatillo por si alguna vez hay algún movimiento inesperado. Ese es el único fiat que hablamos. Lo demás, una vez que estás en Bitcoin, hablamos de rebalancear la cartera. La cartera puede pasar de estar 100% en Bitcoin a tener un porcentaje de la cartera en altcoins y el resto en Bitcoin. Bitcoin normalmente más del 80 o 85%. Y las altcoins pues ocuparían el resto de la cartera. Si has decidido que el Bitcoin tiene que ser un 85%, esa es la inversión estructural de la cartera y el resto, el 15%, sería para altcoins ocasionalmente, no siempre. Entonces, ese 15% tiene que variar, lo decíamos a la mañana. Si has llegado al tope del 15% en altcoins, que es lo que te has puesto tú al inicio de que es tu tope, digamos, o en algún momento puntual dices, mira, es un momento clave, clave, clave y voy a pasar al 20% en altcoins. Pues bien, me parece bien, pero luego tienes que deshacer eso otra vez y ir otra vez hacia el 100% de Bitcoin o por lo menos 95% de Bitcoin, como dijimos también hace un mes. Entonces, ahora es el momento en el que cuando hemos visto precios de compra y estos días en los vídeos atrás estábamos diciendo, esta es una buena zona de compra, esta es una buena zona de acumular, ese porcentaje que debía estar en el mínimo, como dijimos anteriormente, se ha tenido que ir incrementando y se ha tenido que ir comprando un poquito de REN, comprando un poquito de Algorand, comprando un poquito de Aave, comprando un poquito de las que sean, las que hayáis comprado de todas estas que estaban bien para comprar, ¿no? Pues yo qué sé, ahora no recuerdo, pues cualquiera de las que hemos estado diciendo estos días que luego han ido subiendo, ¿no? Algunas todavía no, pero la mayoría sí han ido subiendo. Pues has ido incrementando la cartera y has pasado de tener igual un 5% en altcoins a tener un 15 o incluso un 20. Pues ahora toca lo inverso. Estamos en una situación en la que las altcoins están ya muy arriba, en algunos casos muy especulativas, como estas que están subiendo un 93, un 70, un 45, un 44, un 44, o sea, subidas espectaculares y además algunas no es lo que están subiendo hoy, es lo que llevan subiendo desde los mínimos. Matic lleva subiendo desde los mínimos que estuvo en 50, un por 10, por ejemplo. Pues es momento de ahora ir sacando poco a poco de esas altcoins de nuevo y pasar de tener, por ejemplo, un 85% Bitcoin, un 15% altcoins, a tener dentro de una semana, pues, o 10 días, pues un 90% Bitcoin, 10% altcoins, o un 93% Bitcoin, un 7% altcoins, y así ir disminuyendo hasta casi llegar a 100% Bitcoin. ¿Por qué? Porque luego cuando vuelva a venir una corrección de las altcoins, si estamos 100% Bitcoin, volvemos a ir poco a poco cogiendo posiciones en altcoin, un día un 1% aquí, otro día un 1% allá, etcétera, hasta subir poco a poco otra vez a ese 15% y volvemos a hacer una y otra vez esa operación. Cuando suben otra vez nos volvemos a deshacer de ellas, volvemos a 100% Bitcoin y otra vez volvemos así una y otra vez ese ciclo, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos estado comentando un poco a la mañana, lo quería un poco recalcar más para dejarlo bien claro.
Y vamos con la noticia. La noticia es esta, que nos dice que Soros y Morgan Stanley se unen a una inversión de 200 millones en empresa de Bitcoin NIDIG. NIDIG también prestará servicios con Bitcoin a empresas del sector de energías renovables. Entre sus nuevos socios está George Soros, quien invertirá por primera vez en Bitcoin. Así que más millonarios, más gente con dinero entrando a las criptomonedas. Recordad que George Soros se hizo muy famoso porque hizo quebrar, hizo que la libra se tuviese que devaluar y prácticamente, pues digamos que venció al Banco Central de Inglaterra en su momento en una especulación bastante fuerte, comparable a lo que ocurre con las hipotecas subprime en la película esta famosa de El Gran Corto, ¿no? The Big Short, que se titula en inglés. Bien, pues George Soros fue famoso por eso y es un inversor con mucho dinero y entonces, bueno, ya vemos que entra en el Bitcoin, así que si esta persona entra en el Bitcoin, es una de las personas más inteligentes en cuanto a inversiones que ha habido en los últimos años. Así que, y es además una persona mayor, con lo cual es notable para mí porque habrá tenido que estudiar lo que es el Bitcoin y si se decide a entrar es porque habrá visto cosas interesantes en el Bitcoin. La firma New York Digital Group anunció la culminación de una ronda de capital de crecimiento de 200 millones de dólares. La lista de los 8 socios estratégicos que invertirán en la proveedora de soluciones tecnológicas e inversiones para Bitcoin está integrada por empresas como la multinacional financiera Morgan Stanley y Soros Fund Management, junto a Stone Ridge, que también ya sabemos que directamente ellos tienen Bitcoin, Holding Groups y MassMutual, entre otros. MassMutual también tiene Bitcoins. Así que son gente que ya, algunos de ellos tenían Bitcoin y los que no tenían, pues es su primera incursión en este momento. La información fue publicada en un comunicado de prensa este 8 de marzo, o sea que esta noticia es de ayer, en el cual se explica que el objetivo de NIDIG es trabajar de la mano con los inversionistas para ofrecer soluciones centradas en la criptomoneda pionera a sectores como seguros, banca y energías renovables. Sigue la adopción, sigue entrando mucho dinero. Gente, pues como George Soros, que no es de este mercado, que es de mercados tradicionales, está viendo el potencial en la criptomoneda, en el Bitcoin, y está entrando. Ya sé que George Soros está en el foco de eh, muchos temas de conspiranoicos, etcétera, pero bueno, aquí solo hablamos del aspecto financiero y en el aspecto financiero George Soros ha sido un crack de las inversiones desde muy joven y en este caso pues está apostando por el Bitcoin y eso nos da a entender que el Bitcoin es la buena apuesta, la apuesta segura, ¿vale? Bien, vamos con el análisis, aunque veo aquí dos firmas, dos noticias nuevas. Esta nos pone aquí el CEO y cofundador de Twitter, Jack Dorsey, convertirá en Bitcoin las ganancias de la subasta NFT de su primer tweet del 2006. Vale, y se ha comprometido a donarlo todo. Bueno, no vamos a leer la noticia, pero vamos, que va a comprar Bitcoin con la subasta de NFT de su primer tweet en 2006. Y aquí nos dice una firma de inversión de Estados Unidos, esta noticia acaba de salir ahora mismo, comenzará a invertir en Bitcoin para sus clientes. La empresa de gestión de patrimonio de miles de millones de dólares, Gerber Kawasaki, comenzará a comprar Bitcoin para sus clientes, según su CEO. O sea, otra noticia que acaba de salir ahora mismo, estas dos son nuevas, estaban antes de abrir el vídeo, no estaban, y ya nos está diciendo que otra empresa va a comprar Bitcoin. Y esto va a ser un goteo constante durante todo este año, hasta que llegue un punto en el que una de las grandes invierta. Yo creo que el siguiente que va a invertir va a ser Tesla, otros 1000 y pico millones nuevamente. Pero yo estoy hablando de una nueva. Yo estoy hablando de que igual Apple, de que igual eh, mmm, Microsoft o alguna de estas empresas va a lanzarse a invertir en Bitcoin. De Microsoft igual es un poco más difícil porque ya vimos las palabras negativas que tuvo Bill Gates hacia Bitcoin, ¿no? Pero
También en un principio, otros que ahora son muy pro Bitcoin tuvieron palabras negativas para Bitcoin. Así que no me extrañaría que acabasen también metiendo Microsoft en Bitcoin. Tardará más tiempo porque tendrá que convencerse finalmente, pero acabará metiendo seguramente en Bitcoin. Bien, vamos con el análisis. Bien, aquí tenemos el gráfico del Bitcoin. La línea de tendencia la ha roto claramente, pero bueno, ya la rompió antes de ayer, pero hoy ya vemos cómo se aleja mucho de la línea de tendencia, se acerca ya a los máximos de nuevo. Esa zona, la resistencia es el cuerpo de las dos velas en realidad. Es esta zona de los 50 y... A ver, un poquito que apure ahí. 57.386 es más o menos la resistencia, esa zona. Y parece que pues en poco tiempo podría llegar a esos niveles. No descarto alguna pequeña corrección estos días, que retroceda un poco a los 53.000, etcétera. Pues igual la semana no va a ir todo de golpe arriba, pero terminará yendo hacia esa zona de máximos y ahí es donde veremos a ver qué es lo que ocurre, porque podría volver a entrar alguna pequeña corrección en el corto plazo para después ya sí romper esos máximos definitivamente. Bien, creo recordar además que hablábamos de estas fechas, 8 o 10 de marzo, como para que el Bitcoin estuviese cerca de los máximos de nuevo. Creo que lo hablábamos pues cuando estábamos empezando las caídas por esta zona, que la gente ya se estaba poniendo nerviosa. Comentábamos, ya veréis, como para esta fecha, y yo creo recordar que era entre el 8 y 10 de marzo, comentábamos. Tampoco estoy muy seguro porque lo estoy diciendo así de memoria, pero tengo así como en la cabeza que, que creo que recuerdo que decíamos algo de eso, ¿no? Bien, vamos con las altcoins, porque el Bitcoin no hay mucho más que decir, está muy alcista y a menos que pierda estos niveles de los 53.500 y entre una pequeña corrección, pues seguirá subiendo. No es descartable esa pequeña corrección, lo digo, ¿eh? O sea, puede perder este nivel y entrar en una pequeña corrección que incluso le podría llevar hasta la zona de 51.600. No pasaría nada. Sería una corrección normal. Bueno, también esta zona de 52.100 podría ser un soporte. Bueno, sería una corrección normal si ocurre para coger más fuerza y no sé, yo creo que le daría incluso más potencial a algunas altcoins que se han quedado un poquito rezagadas, ¿no? Pero bueno, vamos con las altcoins. El Bitcoin no hay mucho más que decir. Bien, tenemos primero OneInch que no termina de reaccionar. Está en una buena zona para comprar todavía. La vela de ayer fue muy positiva, pero no termina de arrancar hacia esos 9.686. Yo creo que si arranca hacia ahí, no solo va a quedarse ahí, sino que lo va a superar y va a subir más, pues posiblemente hacia la zona de los 10.850, pero le está costando arrancar. A AVE mejorando un poquito ahora al cierre, pero durante el día ha sido un día malo para AVE porque ayer cerraba muy bien, prometía mucho, daba la impresión de que hoy podría haber sido el gran día, ese gran salto que podía haber pegado hacia la zona de 9.400 y sin embargo se ha quedado atrás comparado con otras, bajando un 3,5% y parece que el dinero se desvía hacia otros proyectos un poquito más pequeños y quizás un poco más de moda, porque se ha quedado como las finanzas descentralizadas un poco menos de moda. Ahora está de moda los NFTs que hemos comentado antes, ¿no? Muy de moda. De las noticias que había aquí, casi todas eran de NFTs. Si vemos aquí, a ver, vamos a ver qué noticias hay. Aquí hay una de sale a subasta un NTF, Estrella de NFL, Rob Gronkowski venderá colección de arte NFT. Todos son NFT. Todas noticias de NFT. Aquí, Eternity Chain lanza NFT, de Ali Collection, haciendo honor a Mohamed Ali. Todo ahora es NFT. Se ha puesto de moda. La burbuja estallará como estalló la burbuja finanzas descentralizadas, pero es que ahora mismo todo el mundo habla de eso, entonces el dinero está desviado hacia eso. Cuando se les pase un poquito la euforia de los NFT, pues volverá el dinero a estas monedas de finanzas descentralizadas que se han quedado un poquito, iba a decir, se han quedado un poquito descentralizadas, no, se han quedado un poquito desfasadas de la moda, ¿no? Digamos, la moda ha pasado a ser otra, pero ya volverán. Esto va por eso, por modas. De repente empiezan a hablar de los tokens de no sé qué y esos tokens de repente suben todos. Empieza a salir cualquier token relacionado con eso y suben todos. Y luego pues hablan de otro tipo de tokens y pasa eso también. Va por modas, ¿no? Y ahora se han quedado un poquito estas rezagadas, pero volverán a resurgir.
Cardano recuperando, no se pone por encima de la línea de momento, o sea que tampoco, de momento no hay... no, se puede decir que vaya a salir al alza. No es malo que haya recuperado, teniendo en cuenta que ayer rompió esa línea y que hoy podía haber caído bastante, pero hasta que no se ponga por encima de esa línea y no pase el cuerpo de la vela de ayer, no podemos hablar de que Cardano vaya a rebotar. En cuanto lo pase, sí. Cuando pase esta zona de 2220 al cierre, tendremos rebote de Cardano. Mientras tanto, todavía tenemos que ser cautos porque podría caer a esta zona que tenemos aquí dibujada en rojo. Bien, aquí tenemos una subida muy fuerte de AGI, que estos días había estado bajista muchos días seguidos y con una vela prácticamente recupera lo de los últimos 5 días. Bueno, prácticamente no, lo recupera de los últimos 5 días, incluso en el máximo del día ha recuperado prácticamente todo lo que ha caído en 10 días, ¿vale? Prácticamente aquí en el máximo había recuperado todo. Aquí otra que tenemos con subidas, Aion, que también llevaba bajando muchos días y parece que vuelve a arrancar. Ya sabemos que tiene resistencia en la zona de 460, también tiene una pequeña resistencia aquí en 420, así que podría encaminarse hacia esa zona. Algorand es otra que se ha quedado atrás, no termina de reaccionar. La vela de hoy no es muy bonita, pero suele ser un tipo de vela que se produce justo antes de un movimiento alcista. Cuando ya parece que se va para arriba y todo el mundo compra, suele venir esta vela para sacar a la gente con stops, porque fijaros dónde ha estado la mecha, por debajo de los mínimos anteriores, y después los días siguientes es cuando viene la subida. Esto ocurrió en One Inch, cuando aquí teníamos ya una vela que prometía el día 6, la vela del día 7 fue muy fea en algunos momentos del día también en los mínimos anteriores para que la gente diga, ay, no, me he equivocado, se va para abajo y luego ya es cuando viene la subida. Pues yo creo que en Algorand es algo similar y que mañana podremos tener subidas importantes en esta moneda. Alfa, que hace mucho que no hablábamos de ella, había caído a zona de soporte, fijaros esta zona de aquí, de estas dos velas del día 24-25 de febrero, ha hecho soporte ahí estos dos últimos días y desde esos 3.083 empieza a subir y estamos en 3.308, lo cual ya es una subida del 6% desde esa zona de los 3.083 más o menos. AMB, subidón. Ayer hizo amago de romper la resistencia de los 105, finalmente cerró por debajo, pero la siguiente vela ya veis que ha abierto muy fuerte y ha sido una subida espectacular, rompiendo resistencia y llegando a niveles que no estaba desde octubre. Pues fijaros, mucho tiempo, ¿no? Muchas están haciendo eso, por eso digo, estos movimientos ya son muy de euforia. Y cuando son muy de euforia tenemos que huir de la euforia, lo sabéis, lo hemos dicho 1000 veces. Por eso es ir saliendo de las altcoins. ¿Vale? Poco a poco ir seleccionando de cuál vais saliendo, hoy un 1% por aquí, mañana un 1% por allá, y así poco a poco para huir de la euforia. El que quiera salir más rápido, evidentemente, pues también puede hacerlo, porque, bueno, ya veis, hay algunas que han subido mucho y si tenéis a AMB, por ejemplo, pues yo de ahí me saldría, vamos. Y algunas otras que están subiendo también de forma tremenda, ¿no? Seguimos, vamos a ver qué más hay por aquí. ARPA continúa con ese movimiento alcista que también le puede llevar hacia la zona de los 130, de momento está en 113. AirSwap, una de las que se había quedado un poco atrás, parece que empieza a reaccionar. La clave es superar esos 493, en cuanto supere los 493 puede salir disparada hacia 572. Es una moneda que se mueve de forma muy brusca, ya habéis visto aquí también en febrero la subida que tuvo en pocos días y aquí podría volver a repetir el mismo patrón. Atom recupera bien el soporte, ayer no rompió por mucho, era una zona peligrosa, pero parece que empieza a rebotar. La vela de hoy, si cierra ahí, cubre a la del día anterior por completo y eso daría posibilidades de subir hacia la zona de los 4.722 que tiene de resistencia. Así que bueno, no está mal. Aquí tenemos también otra que está subiendo mucho, AppCoin. Hoy hay muchas que están así subiendo y esta vela es muy prometedora para mañana porque puede pasar los 178 y dispararse. Seguimos. Bueno, audio está increíble. Fijaros que vela ha vuelto a hacer, nos ha llevado hacia la zona de 2500 y recordad que decíamos de zona de compra por aquí abajo, en esta zona de 730, de 830.
Y fijaros dónde ha llegado. Vamos a coger desde los 830, que fue la última vez que tocó, bueno, desde los 800 más o menos, la última vez que tocó esa línea de tendencia, y fijaros dónde ha llegado a estar. Una subida del 200, en el máximo del 232%. Increíble. Bueno, AVAX finalmente rebotó en la línea de soporte, esos 46.342, y subió, bueno, está subiendo un 23%, que es una subida muy fuerte. AVA también comportándose bien. A la mañana decíamos que había roto esta resistencia y que estos próximos días podría ir un poco más arriba. AXS corrigiendo y todavía no toca el soporte de los 5.882. Band, bueno, consolidando un poquito la subida de ayer. No es malo esta vela mientras no se meta por debajo de los 27.157, no es malo. Si cierra ahí no está mal y podría seguir subiendo, como hemos dicho a la mañana. Básica tensión token, una caída más fuerte de lo que yo me esperaba. Después de la vela de ayer, lo más probable parecía ir hacia los 1.600, 1.700 y se ha ido un poco para atrás. Habrá que esperar un poco más. Bell, también buen comportamiento. Vuelve a recuperar. A la mañana ya lo veíamos que se estaba metiendo de nuevo por encima de los 5.248, ligeramente por encima solamente, pero ya vemos como claramente se mueve por encima y a la mañana ya decíamos que era muy probable que ocurriese esta subida. Blue Cell también a la mañana decíamos que había roto la resistencia de los 528 y tiene una subida espectacular ahora mismo del 38%. ¿Veis? Un suelo bastante claro. Posibilidad de seguir subiendo un poco más incluso. Binance, con la noticia que os daba la mañana, pues se ha reactivado de nuevo. Ha llegado a estar por encima de 54.000 y veis que podría llegar a esta línea que podría ser incluso los 72.000. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. BTC-ST se ha quedado muy parado. Bueno, está ahí por encima de la línea de tendencia bajista, que es una señal positiva, pero no termina de arrancar. Ya decíamos que poniendo estos tokens a minar, pues tenían una rentabilidad bastante aceptable. No sé si tienen todavía mucho potencial de subida, mucho no, ya lo decíamos cuando estaba ahí en la parte alta, mucho potencial no, pero tampoco parece que puedan bajar mucho, ¿no?, en el corto plazo. Cake vuelve a subir, supuestamente contagiada por la subida de BNB, como estamos viendo. Cuando sube BNB parece que sube Cake, parece que están relacionadas bastante, porque esto está metido dentro de la Binance Smart Chain y bueno, cuando sube una sube otra. Se quedó muy parada cuando se ha quedado BNB parada y ahora que BNB sube, pues también sube, ¿no? Están un poco ahí enlazadas en eso. CHR, subidón, ya os decía el ejemplo al principio, esta la teníamos vamos, aquí en esta zona de soporte que decíamos que había hecho el día 10, 11 de febrero, aquí nos dio la oportunidad, el día 7, estamos a 9, hace 2 días nos dio la oportunidad de comprar a 145, que era el soporte, y fijaros dónde ha estado hoy, 473. En 3 días ha subido 1, 2, 3 días hasta esa zona. Una subida increíble. Pues otra que hay que ir saliendo también. El que tenga comprado desde abajo puede aguantar un poco más con alguna parte de la posición, pero yo me saldría del 70-80% de la posición y el resto, pues dices, bueno, pues puedo arriesgar a ver si sube un poco más, pero es que ha subido en 3 días un 232%. 232%. Chile, también protagonista de los últimos tiempos, hoy ha llegado a marcar un máximo en 586. Evidentemente en algún momento parará y corregirá. Aquí se ha juntado un poco todo. La locura de los tokens de fútbol, que ya hemos comentado en muchas ocasiones que eso mueve a mucha gente, porque ya sabemos que el deporte mueve a mucha gente y no solo son tokens de fútbol, ahora ya empezaban con la NBA. Algo que ya dijimos aquí en el canal que iban a empezar con esas cosas. O sea, algo ya sabíamos que iban a intentar hacer eso, ¿no? O sea, no es algo nuevo, pero aparte de eso se ha juntado también porque se han metido en cosas de NFT, que es lo que está de moda, y se ha juntado un poco todo. Ha sido
la tormenta perfecta para Chilid. Juntarse tokens de deportes con NFTs de deportes y ha sido una locura, ¿no? En algún momento pues terminará esa locura, corregirá y nos dará oportunidad de volver a entrar en precios muy inferiores al que está ahora, muy inferiores seguramente. No lo querrá nadie luego, dirá a la gente, pero ¿va a tener suelo esto? Esto, vamos, lo vamos a ver seguro dentro de unos meses, va a ocurrir eso, que la gente va a decir, pero esto tiene suelo, si no para de caer. Y tendrá suelo, como siempre, igual que siempre tiene techo. No hay ninguna duda de ello. Así que bueno, habrá que esperar. El que quiera volver a entrar más abajo tendrá que esperar. Detrás de los precios no es conveniente ir nunca. El que haya comprado ya 586, por ejemplo, 80 a ver, 500, sí, 586, que es el máximo, ahora mismo está perdiendo un montón. En concreto, en porcentaje, desde el máximo hasta lo que está ahora, está perdiendo un 14% la persona que haya comprado. Y todavía no es nada. Si mañana hace una vela bajista y se va a la zona de 350, pues imaginaros el que ha comprado en 586. Un desastre. Bueno, Compound bajando un poco a nivel de soporte, ahí parece que puede hacer un suelo y volver a rebotar hacia 9.751, cuando vuelva un poquito también las ganas por las finanzas descentralizadas, evidentemente. Coti, retroceso fuerte, ya llevaba también una subida más que decente, otra de las que pues hay que huir ya porque hay mucha euforia. Cuando ha llegado a 900, viniendo desde la zona de los 140, pues que es lo lógico, vender, ¿no? Si esto está en 140 hace nada, en enero, pues que esté ahora en 900 no tiene ningún sentido, ¿no? Tendrá que corregir, a ir a unos niveles normales. No puede ser que nadie la quisiese en enero y ahora que estamos a principio de marzo, la gente pague pues 7 veces más. Es que no es normal, ¿no? Son cosas que pasan en el mercado, pero que hay que tener la cabeza fría y hay que decir, ostras, no voy a pagar 900 por algo que hace nada se pagaba 140. Más que nada porque son valores especulativos, ¿eh? Aquí no sabemos exactamente ni dónde está el valor, ni si en el futuro va a valer algo, ni nada. No es como el Bitcoin, que es una inversión. Esa es la diferencia, ¿eh? Cuando hablo de las altcoins hablo así porque son proyectos que todavía, bueno, están en pañales. No se sabe exactamente si van a sobrevivir, no van a sobrevivir, o qué es lo que va a pasar con estos proyectos, ¿no? En principio algunos pintan bien, pero todas las empresas de Internet pintaban bien en el año 2000 y luego sobrevivieron las que sobrevivieron, ¿eh? Bueno, CRV no ha sido capaz de romper los 469. Si lo rompe, volvería a subir y con fuerza. Tenemos también una línea de tendencia bajista que la vamos a dibujar para tener pistas también por dónde puede salir. Justo está ahora en esa línea de tendencia si tomamos como referencia estos cuerpos de estas velas. Vamos a ajustarlo un poco mejor. Ahí. ¿Vale? Si tenemos en cuenta esos cuerpos de la vela, se ha quedado ahí a puntito de romper. Más o menos coincidirá la superación de los 469 con la ruptura de esta línea y entonces podría haber subidas interesantes. CTSI también corrigiendo un poco después de fuertes subidas en los últimos días. DAS sube bastante bien hoy. Vamos a ver si esto se queda en una subida de un día o quiere hacer algo más y ir hacia la zona de los 4.830 quizás. Data, que hace mucho que no la miramos, hoy sube un 9% y parece que se activa también de nuevo. Podría subir un poco hacia la zona de los 260. Digibyte parece que ha frenado la caída. Una vela un poco de claudicación podría ser. Así que igual tenemos sorpresa y rebota hasta la zona de 120. Día subiendo bien. Muy buena pinta. Pinta de ir hacia los 6.500 y de superarlos incluso. Sí, puede hacer ahí un doble suelo bastante bonito. Lo que pasa es que va un poco tarde con respecto al resto del mercado. Eso es lo único que me da miedo. Porque si todo está ya muy en euforia y luego empieza a caer y esta no ha repuntado, pues puede que cuando le toque romper esos 6.500 no haya la fuerza suficiente en el mercado y se quede en las puertas, ¿no?, de hacer ese movimiento. Pero en principio la pinta no es mala. DOC, que la veíamos a la mañana, pues fijaros que subida lleva también en 3 días. Es que es eso, en 3 días hay algunas monedas que se han comportado de manera excepcional. Entonces están en zona de venta ahora mismo, ¿no?
DOT rebotando bien, parecía todavía que tenía posibilidades de caer algo más, al final se ha quedado en un mínimo de 65.680, hablábamos de 66.000 como zona posible de frenar esa caída, no parecía a la mañana, parecía que todavía podía caer algo más, pero bueno, se anima y ha sido al final esa zona la que ha producido el rebote. Elrond también mejorando mucho, a la mañana parecía que estaba rompiendo la línea, pero ya veis, al cierre parece que no, y lo importante es el cierre, con lo cual es posible que tengamos rebote hacia la zona de 3.500, porque esto es ganar como salvar un match ball, y cuando salvas un match ball como que te creces, ¿no? Y es lo que suele pasar, cuando están ahí amagando de perder un soporte y finalmente se comportan muy bien en ese día y lo recuperan, suele ser bastante positivo. Elf también bastante bien esta vela, fijaros dónde ha estado de mínimo y cómo está cerrando en la parte alta, y también es otra que le puede quedar una subida muy fuerte, porque si estamos viendo en monedas, pues como acabamos de ver, en 3 días subir un 200%, esta tiene potencial también para subir desde la zona de 600 a 900 tranquilamente. Tranquilamente en cuanto rompa esa zona. Porque está así el mercado, ¿eh? No porque sea lo normal. No es lo normal, pero es lo que está pasando. Y como está pasando, pues es previsible que también le pase a él, teniendo en cuenta que esta resistencia es muy importante. ENJ corrigiendo un poco, también es de las que están metidas en ENFTs, también por eso está con tanta euforia. También hay que huir de ahí de la euforia. El último duro que lo gane otro, o el último Satoshi en este caso. EOS también recuperando un poco de ese suelo que tiene, es otra de las que está muy mal, no termina de reaccionar. Hubo una fase aquí en febrero, desde el 9 de febrero hasta el 13 de febrero, que parecía que iba a salir de su tumba el zombie, pero no fue capaz de romper la línea bajista y se ha ido muy por debajo otra vez y tendrá que remontar desde esa zona de nuevo para intentar romper esa línea bajista y tener una subida digna, ¿no? Ethereum vuelve a caer 3%, bueno, casi un 4% contra Bitcoin, a la zona de los 0,03327. Bueno, aquí la gente que lo esté mirando en dólares pues no se está dando cuenta porque parece que sube, ¿no? Porque sube un 0,5 en dólares, pero hay que compararlo con lo que hace el Bitcoin y contra el Bitcoin está cayendo casi un 4%. Fed corrigiendo y es otra de la que yo creo que hay que salir ya también en esa zona. El que haya aguantado hasta ahí, hay que ir tomando beneficios, por lo menos el 70% de la posición y esperar a nuevas correcciones para volver a entrar. FTM, que daba la sensación de que podía caer más, está rebotando, pero no me fío mucho de ese rebote. Creo que tiene que caer más todavía y simplemente yo creo que es de este tipo de rebotes que se producen cuando ya estás en medio de un movimiento bajista para dejar enganchado a más gente, ¿no? Gente que se piensa que igual va a los máximos de nuevo, entra porque ve que está subiendo hoy, porque la gente, muchos siguen los precios y no hay que seguir los precios, mucha gente comete ese error, a veces sale bien, pero muchas veces sale mal y no creo que sea la mejor táctica, ¿no? Y posiblemente en este caso ocurrirá eso, que iremos hacia abajo. GRT, a la mañana decíamos que estaba bien, esta vela es interesante y desde ahí pues sí que puede tener subidas importantes hacia la zona de 4.400. Bueno, Hard, que me la habían preguntado recientemente, quiere superar esa resistencia de los 2.921 pero todavía no lo consigue. Habrá que vigilarla los próximos días a ver qué tal. ICX, hablábamos de caídas posibles a 3.400, todavía no ha llegado, el mínimo ha sido 3.457, creo que puede caer un poco más. IOTA subida pero pequeñita, no es mucha subida. Creo que está en una zona interesante para comprar, pero parcialmente. Yo en IOTA igual empezaría a hacer acumulaciones periódicas, por lo que pueda pasar. No siendo que venga una corrección y de repente compras todo aquí y te tienes que estar 2 meses esperando a que suba. Luego igual en un mes, en el siguiente mes, en el tercer mes, te sube todo lo que había bajado y se multiplica por 2 o por 3. Pero casi es mejor comprar parcialmente y así te aseguras un buen precio medio y no tienes que estar 2 meses igual con el precio por debajo, si ocurre ahora una corrección en la altcoin, y
y yo creo que es mejor, más sensato, ¿no? IOTX, que alguien me lo ha preguntado, creo, está rompiendo resistencias y podría tener también una subida. Es de las que se puede mover rápido porque es muy poco líquida. También hay que tener cuidado con eso de que tienen poca liquidez. Iris comportándose también bien. Resistencia en la zona de los 310 más o menos. Sí, 310. Y si superase esos 310, pues podría haber subidas hasta 380 quizás. No está mal. Cava corrigiendo, no termina de arrancar. Tuvo un par de días buenos ayer y antes de ayer. Ayer al final terminó un poco mal, a pesar de que todo el día estuvo subiendo bastante bien. Y otra vez se queda por debajo de los 8.033, pero aún así todavía pensamos que puede haber una gran subida hacia esa zona de 10.300. Kyber Network cayendo un 3%, retrocede desde los 4.485, que ha sido una resistencia que no ha podido pasar. Aún así, veníamos desde una zona muy baja y el rendimiento ha sido bueno, pero parece que todavía puede corregir un poco más. KSM subiendo, ya sabemos que esta moneda está muy relacionada con DOT. Si DOT ha reaccionado con un 7%, KSM con un 14%, no está mal. Link tiene corrección fuerte, a la mañana también estaba cayendo creo un 5% cuando hacíamos el vídeo, aún así me parece una buena zona para entrar porque el hecho de que ayer tuviese una vela bastante alcista es importante, creo que habla del posible, ¿cómo se dice? Despertar de Link porque se había quedado muy dormida, posible reactivación de esta moneda. Litecoin también parece que reacciona un poco, es muy poquito todavía, es un 5, o sea, un 1,7%, perdón, de subida, pero no termina de salir de los mínimos con claridad. Necesita romper las velas de los últimos días con el cuerpo de la vela para salir al alza hacia la zona de los 0,0040. Maná también buen comportamiento, aunque está cerrando flojo, eso quiere decir que puede haber correcciones los próximos días, pero aún así en 3 días ha subido un montón, es normal que afloje un poco. Matic sigue estando fortísima, ni siquiera se ha acercado a la línea de tendencia alcista de acelerada y ha tenido un rebote espectacular del 29%, rompiendo máximos anteriores y acercándose mucho a los máximos históricos contra Bitcoin. Fijaros dónde tiene los máximos históricos, en la zona de 570 y está cerquísima, cerquísima. Cuando estaba por los suelos el 1 de enero, la vuelta que se ha dado. Bueno, MicroStrategy, fijaros que subida también, 14,7%, mejorando también muchísimo. Si sigue subiendo el Bitcoin, pues MicroStrategy también subirá mucho, incluso más que el Bitcoin, porque había estado más castigada que el Bitcoin. Fijaros que había caído desde los máximos hasta el mínimo que ha llegado a tener un 59%, cuando el Bitcoin no ha caído más que un 25%. Así que el potencial que tiene también MicroStrategy por delante puede ser importante. Bueno, Nier al final llegó a los 1000, no solo eso, lo superó en algún momento del día, no ha roto la resistencia todavía, podría volver a caer un poco hacia la zona de 900, pero ha hecho una subida más que buena, ¿no? Nosotros hablábamos de entrar en la zona de los 830 y de 830 a 1000 pues hay un buen porcentaje de rentabilidad. Vamos a ver, 830 hasta los 1000, pues más de un 20%, ¿vale? Así que no está nada mal. Neo se sigue apoyando en el soporte. La vela de hoy está siendo positiva, pero todavía tampoco nos indica que vaya a despegar. Hasta que no haya una vela lo suficientemente grande como para cubrir todas estas con claridad, pues no tendremos el despegue. En el momento que se produzca esa vela, seguramente tendremos varios días de subida que le pueden llevar hacia la zona de los 1000. NKN también ayer rompió la resistencia y hoy ha salido al alza con fuerza, la hemos comentado a la mañana, sigue con una subida del 64% en estos momentos. Ocean, corrección,
pero rebota desde el mínimo del día, así que también bastante bien. OGN, 11% de subida. En algunos momentos, fijaros dónde llegado a estar, 1800, era uno de los objetivos que hablábamos estos días, que podía alcanzar, 1800 o 2200 decíamos, ha tocado 1819, aún puede subir más los próximos días, todo depende de cómo esté el mercado, pero sí que podría seguir subiendo. Omísego no termina de arrancar, en algunos momentos del día se ha acercado a esos 1035, pero no ha podido. Creo que en cualquier momento tiene que arrancar y con mucha fuerza porque se ha quedado muy atrás comparado con otras y no me extrañaría que incluso mañana fuese el día de Omísego. Ontology también bien. Me gusta el gráfico que está haciendo, poco a poco subiendo, cuerpos de las velas cada vez más altos. Creo que va a ir a por esos 269 y ya veremos a ver si no es capaz de romperlo. Pearl también un 14% de subida, también rompiendo resistencias. Podría seguir subiendo un poco más también. Seguimos. QLC, 12% de subida. Ha llegado a estar en 173, que era la resistencia. Bueno, en realidad ha pasado de esa resistencia, ha estado en 176 y podría volver a ir mañana hacia esa zona porque el cuerpo de la vela está siendo superior a todos los últimos cuerpos de la vela. Eso es romper la resistencia en realidad y se podría ir mucho más arriba todavía. QSP también buena subida. Se acerca a la primera zona de resistencia importante de los 119, pero claramente rompe el nivel de resistencia de los 98, que era el nivel anterior, y desde ahí podría ir hacia la zona de los 149, que es resistencia. No me extrañaría incluso que intentase pasar de esos 149 y se fuese a la zona de los 180, que tiene aquí una resistencia superior, ¿vale? Así que buen aspecto para QSP. Qtun no termina de recuperar los 1229, no creo que tarde mucho en hacerlo y el día que lo haga seguramente se irá por encima de 1300 de nuevo, lo cual es una buena subida desde los niveles que está. Rift parece que también empieza a reaccionar, de momento tímidamente, pero vamos a ver cómo cierra, porque si cierra en 72 o 73, la vela pintará bastante bien y depende de cómo salga la siguiente vela, podemos tener un día muy alcista mañana. REN también subiendo, acercándose a esos niveles de resistencia de los que hablábamos en 2600, ha tocado 2550 y ya ha dado bastantes oportunidades de entrada. Ahora está dando oportunidades de ir tomando beneficios al que haya entrado. Esto es así, cíclico, como decíamos al principio. RLC corrigiendo fuerte, a pesar de que parecía estos últimos días que estaban mostrando mucha fortaleza. Yo creo que se quedará ahí nada más la corrección y mañana volveremos a tener movimiento alcista, posiblemente incluso si el día es propicio podría llegar hasta los 4200. Rose cerrando también muy bien por encima de los 266, que es muy importante que lo haga. Posiblemente se acercará a los 300 y romper esos 300 le puede dar lugar a subidas importantes, como dijimos, porque es un gráfico muy similar al que tenía Audio. Ya hemos visto lo que ha pasado con Audio cuando ha roto al alza, ¿no? Que se ha disparado enormemente y lo mismo podría ocurrir en Rose. RSR corrigiendo, a la mañana decíamos que podía caer hasta 121 y la corrección no era tan fuerte a la mañana, estaba un poco correctivo pero no tanto y ahora aumenta la corrección. Run intentando agarrarse a esa línea de tendencia, de momento está por debajo, aún así la vela de hoy es positiva porque ha pasado de bajar bastante a recuperar todo y acabar en positivo de momento, todavía queda un rato pero no queda mucho ya. SKL que en su momento hablamos aquí y la zona de entrada buena dijimos que era esta de los 327, fijaros dónde está ahora, en 1000 ya. En 1000, lo que pasa que, claro, para llegar a ese nivel tienes que tener un montón de paciencia, aguantar todo este tiempo, pues desde que compras aquí el 22 de enero, pues tienes que aguantar hasta hoy, 10 de marzo, bueno, 9 de marzo, y llegar a esos niveles, ¿no? La paciencia a veces es lo que te da el beneficio. Sol rebotando en el soporte de la línea de tendencia, la vela no es todavía muy significativa,
porque no rompe con el cuerpo las velas anteriores, entonces todavía no nos podemos fiar mucho, pero si la siguiente vela ya rompe esos niveles, podría volver a ir hacia la zona de máximos. Stratis corrigiendo, sigue esa caída hacia la zona de soporte, en la zona de 2421 sería nuevamente zona de entrada. STX también sigue corrigiendo y la zona de los 2000 sería una buena zona de entrada también para STX. Teta subiendo nuevamente, rompe los máximos anteriores, de momento sigue alcista. Me han preguntado también por T-Fuel. Bueno, pues T-Fuel lo mismo, sigue alcista, pero sin más. O sea, yo allá a esos niveles no se me ocurriría entrar, desde luego. Tomo Chain rebota en los 4615, que era donde es el soporte, donde debería ser zona de entrada en estos momentos. Un FI un 8% arriba, también rebota bastante bien, se está mostrando bastante fuerte las últimas semanas. Uniswap empieza a corregir, la caída puede ser fuerte hacia la zona de los 41.397, ha subido mucho estos últimos días también. BET cae al primer soporte y aún así todavía podría caer más, como decíamos a la mañana, hacia la zona de los 97 más o menos. VIP parece que se está empezando a activar. Lo intentó hace unos días, como veis, en esta zona de por aquí. Intentó activarse. Vamos a ver si me quito esta vela de ahí para poder ver el gráfico bien. Intentó activarse estos días, luego tuvo un par de días de caída y otra vez parece que va para arriba. Y si cierra aquí, que es por encima de los cuerpos de las últimas velas, podemos tener subidas importantes en los próximos días hacia la zona de 150. BitT, que también me han preguntado por ella, está cogiendo muy buen aspecto. Esta vela está a punto de pasar esta resistencia, estamos a punto de cerrar y me da la impresión de que la siguiente vela va a ser bastante alcista. Esta zona de aquí es la resistencia, está justo ahora ahí intentando cerrar por encima, quedan muy poquitos minutos para el cierre de la vela y es posible que la siguiente salga con mucha fuerza, hacia la zona quizás de 2400. Wabi durante el día, fijaros dónde ha llegado a estar, por encima de los 600, en concreto ha llegado a tocar 632 y ahora otra vez se mete por debajo de la resistencia y vuelve a caer a la zona de 514. Es posible correcciones a 460, pero parece que en esa zona de 460 ya podría ser una buena zona. OneChain también subiendo, posibilidades de ir a 1992, esta es de las que todavía no ha hecho el movimiento, pero también recordad que REN tampoco lo había hecho y hoy es cuando lo ha hecho, así que le va tocando también a OneChain hacerlo, ¿no? Waves rebota, pero el gráfico sigue estando feo, sigue estando sin mucho interés. WRX sigue con el movimiento alcista que ya veníamos avisando. Fijaros dónde ha llegado a estar, 785. Yo creo que va a seguir. La mecha que ha dejado por arriba creo que mañana la cubrirá y seguirá subiendo, pero bueno, eso no lo sabemos seguro. Aún así, la pinta es buena. SEM, a la mañana decíamos que estaba corrigiendo, que había roto la línea de tendencia y podría caer hacia la zona de 1000 o los 900. Todavía le queda bastante corrección por delante. Stellar no levanta cabeza ni para atrás y sigue con mala pinta, pinta de seguir cayendo. Monero vuelve a caer y tampoco levanta cabeza, otra de las zombie coin. Ripple cayendo de los 900, 880. Se salva contra dólares, pero vamos, en satoshis está bastante mal. Es verdad que si hay alguna noticia medio positiva del juicio, como la mayoría de lo que está descontado es todo muy negativo, pues podría tener subidas importantes hacia la zona de los 1200 quizás, en satoshis, lo cual haría que el precio en dólares también subiese, porque ahora los satoshis cada vez valen más. Pero dependemos de eso, de una noticia positiva que salga respecto al juicio. Entonces es jugársela mucho. Tezos cayendo a la zona de los 790, que es soporte, pero no me fío de esta moneda porque tras haber roto los 790 y estando como está tan castigadísima, porque está tremendamente castigada, debería haber salido rápidamente hacia los 900 y pico. Y aún así pues no lo ha hecho, ¿no? Entonces es mala señal.
XVS, que la comentábamos también recientemente, decíamos que esa tendencia bajista que en algún momento tendría que finalizar porque había sido una moneda que se había comportado muy bien y justo es hoy el día que se está mostrando muy positiva y subiendo un 21%. ZK rebota un poco, pero no nos fiamos porque también hizo una vela buena el día 6 de marzo y luego ha sido un fiasco total, así que es otra zombie coin de las que no terminan de reaccionar. Cílica tampoco termina de caer y al final pues se ha quedado estabilizada en esa zona entre los 200, más o menos 230 y 250. Ahí se ha quedado estancada. Vamos a ver hacia dónde rompe. ZRX recupera un poquito al cierre, no ha perdido el 2534, todavía puede subir, pero no esperaría ya precios muy altos, porque quizás sí, quizás haga un salto de este estilo, pero cuando estás así y no rebota donde tiene que rebotar, lo mejor es que en cuanto ganes un poquito en esta zona igual de 30, de 3000 o 2940, mejor quitárselo y a otra cosa, ¿no? Porque ya hay otras interesantes, pues para qué vas a estar en una que parece que no quiere reaccionar, ¿no? Lo que no me las quitaría es perdiendo a todo correr ahí, pero porque puede que haya un rebote, pero tampoco pasa nada por sacarle un porcentaje pequeño y ir a por otra, ¿no? O quedarse en Bitcoin ya definitivamente si vemos que el mercado ya está demasiado sobrecalentado. Y en este caso, pues está un poco sobrecalentado. En general me refiero, ¿eh? Porque ya estamos viendo las subidas que está viendo, ¿no? Subidas muy espectaculares. Y Bitcoin, que está, para terminar, 54.800 en algunos exchange, como veis aquí, 54.800, muy cerquita de los 55.000. Ha tardado más de lo que pensábamos, eso es cierto. Pensábamos que llegaría a esa zona un poco antes, la semana pasada. Pero bueno, llega a su sitio donde tiene que llegar. El tiempo ya lo hemos dicho mil veces y mil una, que el tiempo es lo que más difícil se ajusta en un análisis técnico. Entonces hay veces que ocurren cosas como lo que pasó la semana pasada con las bolsas, que trastoca un poco los planes en el corto plazo, pero que te trastoque los planes en el corto plazo no quiere decir que no vaya donde tiene que ir finalmente. Al final, los mercados no son 2 más 2 igual a 4, los mercados a veces son 2 más 2 igual a 5 menos 1. Y en este caso, pues como estábamos en el 5 la semana pasada, pues ha tenido que venir el menos 1 para que nos lleve donde tendría que llevarnos desde el principio. Que 2 más 2 es 4, solo que es 4 pasando por otros estados primero. Y no mucho más que decir. La vela muy positiva, vamos a ver cómo abre la siguiente, porque si vuelve a ser vela positiva, nos podemos plantar mañana en los máximos tranquilamente. Nos podríamos plantar mañana en los máximos. Las altcoin, pues lo que digo, hay algunas que se han quedado un poquito atrás, más que nada por lo que os digo, que se han quedado fuera de la moda, y ahora mismo está todo lo que suena a NFT, la gente compra como loca, ya sabemos cómo actúan las masas, y las altcoin están dominadas por las masas, así como el Bitcoin está dominado por los grandes inversores, las altcoin es donde están toda la masa de pequeños inversores. Todos los pollos sin cabeza que van donde dice Simón que hay que ir. Simón dice hay que comprar no sé qué moneda y todo el mundo va a lo loco sin saber ni lo que está comprando y por eso se producen estos movimientos brutales en algunas de ellas. Y nosotros lo que tenemos que poner es cabeza, no hacer caso a Simón y hacer caso a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta ese factor psicológico. Lo que os digo, pensad en una cosa, las altcoins las dominan los pequeños inversores. Esos movimientos, bueno, no es que las dominen, pero esos pequeños inversores son los que van detrás de los precios y los que hacen que estas altcoins suban así de esa manera, ¿no? Los grandes se aprovechan de eso, seguramente, los especuladores, y les colocan ahí todas las moneditas a los pequeños inversores, pero son los pequeños los que compran en gran medida las altcoins, porque dicen que el Bitcoin está caro. Luego resulta que miras a largo plazo y el Bitcoin siempre acaba subiendo en el largo plazo más que las altcoins, pero los pequeños inversores no ven eso, solo ven el precio y si una vale 0,15 les parece mucho mejor eso que comprar Bitcoin en 54.000. Pero la realidad no es esa, la realidad es que el valor está en Bitcoin y lo otro son movimientos especulativos en los que tarde o temprano, si no tienes cabeza, te quedas pillado.
que has pillado, porque estos movimientos no son eternos. Y ya hemos visto en el mercado de criptomonedas, en las altcoin, que hay periodos muy negros, como el que ocurrió el año pasado, desde agosto-septiembre hasta final de año, en el que hubo caídas tremendas. Sin ir más lejos, de la moneda esta que hoy está subiendo la que más, o de las que más, CHR, que pasó de cotizar, sin ir más lejos, en la zona de los 700 y pico, 750, casi 800, a cotizar en 60. Eso es lo que pasa en los momentos malos del mercado y son la mayoría, porque aquí fijaros toda la de meses que ha ido bajando, para que solamente en los últimos 7 días te recupere lo que ha perdido en 7 meses. ¿Vale? Bueno, 7 meses igual exagerado. A ver. Bueno, si tomamos este mes, el mes de agosto, son 4, 5, 6, sí, prácticamente 7 meses. Prácticamente en 7 meses había perdido un montón y ahora te lo recupera en pocos días. A ti con estar estos pocos días te vale, no tienes por qué estar metido en el resto de los 7 meses que está bajista. Pero la gente, los pequeños inversores, no se salen en el momento adecuado, se quedan y se comen toda esta bajada. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos queda la cartera muy dañada en satoshis, incluso hay gente que se sale en los peores momentos en vez de esperar la siguiente recuperación, que siempre se termina por producir. Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.